Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gracias, Dios, por tu palabra, que es lo que hace posible lo que estamos viviendo hoy, lo que vivimos en tu nombre. Tu palabra va adelante. Tu palabra limpia nuestro camino y nos enseña claramente lo que va a suceder, lo que ha sucedido, Señor, y lo que es. A ti la gloria para siempre. En tu nombre, Señor, te pedimos que nos sigas hablando y enseñando. Aleluya. Gloria a Dios. Siéntese con gozo y con mucha alegría. Bueno, a Dios sea la gloria por este tiempo precioso. En el tiempo que comencé a orar, el Señor me colocaba una palabra, un pequeño cántico nuevo salió de esa palabra para poder así profundizar en ella, porque cuando cantamos nos involucramos más y llega la melodía y queremos por fe insistir de que algo se nos va a transmitir a nosotros. Y lo que salía era que nosotros tenemos un reino, que ese reino es fiel. Es un reino fiel. Colóqueme las dos palabras ahí del cántico, hágame el favor. Y esas palabras empezamos a cantarlas. Ahí está. Que tengamos una convicción de reino y de la fidelidad de Dios. Una convicción de reino y de fidelidad de Dios. ¿Una convicción de qué? De reino y de fidelidad de Dios. Y los conceptos de reino, sin necesidad de profundizar mucho, es alguien que gobierna, que tiene autoridad, que manda. Es alguien que determina lo que sucede en una región, que determina lo que sucede con la gente de esa región, que ordena qué y cómo se debe comportar la gente de esa región, que protege a la gente de esa región, que ministra a la gente de esa región, que lo favorece o lo desfavorece a la gente de esa región. Y Dios dice en su palabra que nosotros somos su pueblo y que Él es nuestro Dios. Y el Señor Jesucristo en Nazaret nos recuerda que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Busquemos ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Que anhelemos el reino de Dios. O si no, nos reina otro. Porque en la famosa oración que está escrita también en Lucas 11, ahí se habla de que nosotros pidamos el reino. Que pidamos ¿qué? El reino. Lucas capítulo 11, en el versículo 2. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces es importante que nosotros estemos con la convicción, con esa convicción del reino que nos cubre, que nos gobierna, que nos manda. Esa convicción de que a pesar que estamos bajo autoridades establecidas en la tierra, tenemos una máxima autoridad en los cielos. Esa convicción de que hay hombres con autoridad para mandarnos a hacer algo, a pagar algo, un impuesto, por ejemplo. Hay un Dios y Rey sobre todos esos hombres. Y que llega un momento donde nosotros tenemos que determinar
¿quién realmente nos debe influenciar? ¿Cuánta convicción hay en nosotros de que el reino que nos gobierna a nosotros es el reino que es el que tiene el poder para decidir cualquier cosa? Tomamos varios ejemplos. Tomamos el ejemplo, por ejemplo, cuando, valga la redundancia, cuando Lázaro murió. Si lo podemos decir así, el imperio de la muerte, el reino de la muerte. Porque dice la Escritura que cuando Adán pecó, ese pecado que entró al mundo por él, pasó a todos los hombres que hasta ahora nacen. Y por el pecado también entró la muerte y pasó a todos los hombres. Y ese poder que tiene ese espíritu, el Señor reprenda, mató a Lázaro, a Lázaro, sí, podemos decirlo así. Pero en el reino de los cielos no se había determinado que esa enfermedad fuese para muerte. Y aunque vino y se lo llevó, si lo podemos decir así, aunque vino y lo descompuso, y aunque vino y lo atrapó 4 días, vino el reino al cual Lázaro le servía y lo reclamó. Porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y vino y lo reclamó. Y lo llamó. Y le dijo: Lázaro, sal. La muerte no te puede retener. Lázaro, sal. No hay una orden para que tú partas de esta tierra todavía. Lázaro, sal. La muerte no puede hacer sino la voluntad de Dios misma. Lázaro, sal. No ha llegado tu hora, no ha llegado tu tiempo. Lázaro, sal. Te resta vida en esta tierra. Y dice que el que estaba muerto salió atada las manos y los pies para testimonio de que sí fue así. Y el que estaba descompuesto, porque ya es día, todo fue totalmente restaurado. Y el Señor dio la orden de que lo desataran, que saliese. Entonces vemos claramente que el reino al cual nosotros pertenecemos determina todas las cosas. Es la palabra que se impone. Esa es la palabra que vale. Esa es la palabra que no puede ser estorbada. Por eso nosotros somos bendecidos y nadie puede estorbar esa bendición, porque nadie puede contradecir lo que ya Dios dijo. Tenemos promesas de parte de nuestro reino. Tenemos promesas de vida. Tenemos promesas de salvación. Tenemos promesas de abundancia. Tenemos promesas de salud. Tenemos promesas de prosperidad. Tenemos promesas de paz, de gozo, de eternidad. Tenemos promesas en cantidad. Y ya el reino que estableció eso, que estableció esa justicia, nadie lo puede derrocar. Más busca qué. ¿Quién? ¿Y qué? Oiga eso, que no lo estaba recibiendo así, ya lo estoy recibiendo. El reino de Dios y su. ¿El reino de Dios y qué? El reino de Dios es justo. El reino de Dios jamás hará mal. El reino de Dios favorecerá. El reino de Dios bendecirá. El reino de Dios siempre buscará lo mejor para los que Él gobierna. El reino de Dios es equitativo. El reino de Dios es de vida, es de gloria, es de abundancia, es de paz. Pueden haber otros reinos y su injusticia. Puede haber otros reinos y su muerte. Puede haber otros reinos y sus calamidades y sus inmundicias. Pero estamos hablando del reino de Dios y su justicia. A usted y a mí nos espera lo justo. A usted y a mí nos espera lo verdadero. A usted y a mí nos espera lo mejor. A usted y a mí nos espera
el corazón de Dios materializándose a favor de nosotros. ¿Alguien está recibiendo? Entonces nosotros pertenecemos a un reino que siempre nos va a favorecer. El pastor hablaba mientras que estaba ministrando acerca de los reinos y cómo a partir del reinado de David sus hijos comenzaron a degradar ese reino justo, reino bueno. Pero a pesar de todo, Dios por las promesas que le había dicho a David, siempre montaba una descendencia de David en el reino. Pero estos hombres, en vez de, porque la Biblia dice así, ¿no? No siguieron los caminos de David su padre, sino que hicieron lo malo. ¿No siguieron qué? Otra vez dígalo, no siguieron el camino de David su padre, sino que hicieron lo malo. Porque si usted lee la escritura, dice, y hicieron lo malo delante de Dios. Entonces había un reino y su maldad. Había un reino o sea que durante ese tiempo había oscuridad y tinieblas. Durante ese tiempo había muerte y escasez. Durante ese tiempo había calamidad y hambruna. ¿Se acuerdan de las hambrunas? De las escasez, de esos reinos, de las opresiones, de las cautividades, de las, ¿cómo se llama eso? De las sitiadas, cuando se sitiaba el reino. ¿Se acuerdan de todas esas cosas? Entonces ese reino y su maldad. Pero dice que nosotros tenemos un reino y justicia. Un reino y justicia. Eso es lo que nosotros tenemos. Pero digamos algo. Y digamos es que a pesar de la maldad de esos reinos, alguien se beneficia de esos reinos. ¿Cierto? A pesar de la maldad de esos reinos, esos reyes se beneficiaban de ese tiempo de gobierno. Comiendo bien, vistiendo bien, disfrutando de los palacios, disfrutando de sus mujeres, disfrutando de sus hijos, disfrutando de sus diversiones, disfrutando de sus caballos, disfrutando de sus conquistas, de sus guerras y tantas cosas. Y sus hombres alrededores también. El general. Imagínense los generales de esos reyes, malvados, crueles, pero también, podemos decirlo, disfrutaban por ser generales, por ser comandantes, por ser tesoreros. El tesorero del rey malo disfrutaba de los tesoros como los otros. Había mucho por disfrutar, pero a ellos les esperaba muerte, porque la maldad trae maldad. A ellos les esperaba muerte a espada. A ellos les esperaba muerte de calamidad. A ellos les esperaba una muerte segura. A ellos les esperaba un fracaso inminente. A ellos les esperaba que un día un rey viniera y los oprimiera, otro principado viniera y los derrotara. Porque la maldad no triunfa. Porque la maldad, entre la maldad y la maldad, y se hacen lo que se tienen que hacer. Entonces podemos llamarle a eso años de gloria. Podemos llamarle a eso años de éxito, como le quieran llamar ellos. Pero nosotros viviremos años de gloria verdadera, años de beneficio eterno. Lo que hoy nosotros vivimos va a aumentar. Lo que hoy nosotros vivimos no es nada comparado a la gloria manifiesta que viene. La bendición que tenemos hoy viene más, cada vez más en aumento. Los beneficios que hoy tenemos se van a multiplicar. ¿Alguien está recibiendo? Que la gracia que hay sobre ti va a crecer. Que lo que hoy tienes se va a multiplicar. Que lo que hoy Dios te ha dado se va a engrandecer. Que tu gloria no va a bajar, sino que va a aumentar. Que todo lo que tú tienes va a crecer y que se va a mantener. Que serás príncipe hoy, serás príncipe mañana y serás príncipe por siempre. ¿Alguien está recibiendo? Que lo que hoy eres
antes de disminuir y de morirse como la gloria de estos reyes, antes por el contrario va a aumentar, va a crecer, se va a reproducir. Mas buscar primeramente ese reino de los cielos que viene con toda la justicia, que viene con todos los beneficios buenos. A Dios sea la gloria. Y mientras que yo meditaba, porque ya está volviendo ya lo que estaba remeditando temprano, mientras que yo meditaba, era que nosotros teníamos que estar convencidos y aprender, o también pedirle al Señor cómo aprender a comportarnos como príncipes, como hijos de rey. Porque ahora no solo somos un pueblo bajo el gobierno de este rey, sino que somos hijos de este rey. Y tenemos que aprender a comportarnos como príncipes, a tener un pensamiento real, a tener un pensamiento de abundancia, a tener un pensamiento de gloria, a tener un pensamiento de bendición, de seguridad, de confianza, de convicción, a saber el nombre de quien yo voy, a saber el nombre de quien yo vengo, a saber quién es el que me gobierna, quién es el que me manda. Esta gente, por muy cruel que era, ellos sabían distinguir que su rey era el que se imponía en ese tiempo, y que podían llegar a una población y decían: yo vengo en nombre de fulano y se hace lo que yo diga porque fulano me envió. Y así era, la gente se sometía. Acordémonos que en los tiempos del Señor Jesucristo en Nazaret, el imperio era el romano, y que cuando alguien venía en el nombre de César, eso todo el mundo temblaba. Alguien está recibiendo. Y ellos tenían esa seguridad, y ellos tenían esa convicción. Y mayormente tenemos que tener nosotros esa convicción, esa seguridad, porque Dios no es César, que ya no existe. Porque Dios no es un hombre que ya pasó su gloria. Dios no tiene un reino que va a ser derrocado. Dios no tiene un reino que va a ser vencido. A Dios nadie le va a quitar su corona. A Dios nadie lo va a bajar del trono. A Dios nadie lo va a bajar de su reinado. Alguien está recibiendo. La seguridad nuestra es que podemos hablar hoy lo que estamos hablando y mañana también hablarlo. Nosotros podemos decir hoy que Dios reina, y podemos decirlo mañana que Dios reina. Dentro de 10 años que Dios reina. Y si duramos un siglo en esta tierra, que Dios reina. Y en la eternidad que Dios reina. Con seguridad podemos decir que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hubo un tiempo que a Nabucodonosor le llamaron Rey de Reyes, pero fue un tiempo nomás, porque inclusive Nabucodonosor desapareció y Daniel siguió. Pero aquí se levantan Daniel, se levantan David, y el Rey de Reyes sigue vivo, y el Rey de Reyes es eterno. O sea que lo que nosotros hablamos hoy lo podemos hablar mañana. El gobierno que tenemos hoy lo tenemos mañana. El liderazgo que tenemos hoy lo tenemos mañana. La autoridad que hoy tenemos lo tendremos por los siglos de los siglos. ¿Alguien está recibiendo? ¿Alguien está recibiendo el concepto de convicción en un reino? De convicción en un reino. Colocábamos también el ejemplo cuando Pilato mandó a llamar al Señor Jesús, o cuando llevaron a Jesús delante de Pilato. Quizás Pilato se levantó de su silla con su pecho levantado, con su respiración romana, con su altivez, porque el imperio de él era el que mandaba. Y por primera vez miró a un hombre traído delante de él que no temblaba. Por primera vez vio un hombre delante de él que no gagueaba. Por primera vez vio delante de él un hombre que no balbuceaba cuando hablaba. Por primera vez vio un hombre que no se agachaba. Por primera vez un hombre que no se arrodillaba delante de él. Por primera vez vi un hombre que no le suplicaba perdón. Por primera vez vi un hombre diferente, y eso lo impactó. Y quiso congraciarse con él, pensando que era un carácter de alguna manera para impresionarlo. Quiso congraciarse con él, y le dijo que si no sabía que él tenía el poder para librarlo.
Y podemos hacer un paréntesis de esa respuesta, porque el Señor le dice que no le hubiese sido posible tener ese poder si su padre no se lo había dado. Pero hagamos un paréntesis, porque lo que hemos recibido es que Pilato, con todo su poder, no tenía autoridad de librar al Señor de la cruz. Con todo su representación, con toda su cobertura de César, con toda su cobertura del Imperio Romano, con todo poder como un gobernador de Jerusalén en ese tiempo, no tenía el poder para contradecir lo que el cielo ya había ordenado, para contradecir el propósito por el cual Jesús de Nazaret, mi Señor, pisó esta tierra. ¿Alguien está recibiendo? Él lo dijo, ¿no? ¿Qué dijo? Que tenía el poder, ¿para qué? Para soltarlo. Pero él no sabía lo que estaba diciendo. Hay gente que va a decir cosas contra ti, pero no sabe lo que dice. Hay momentos que vas a pasar en la vida, aún críticos, y tú no sabes que Dios de alguna manera lo permitió así. El momento que estaba pasando el Señor no era fácil. Por ser el Hijo de Dios, por ser Dios, Dios no lo eximió de que sufriera maltrato físico en su cuerpo. Quizás había podido haber sido fácil. Con una lanza desde lejos lo habían matado. Pero no, aún él mismo habló que iba a ser abofeteado. Aún él mismo habló que iba a ser vituperiado, que iba a ser calumniado, que iba a ser escupido y maltratado. Aún él mismo habló que los sacerdotes, que los reyes, que los gobernadores lo iban a maltratar, que iba a caer en manos de ellos para ser maltratado, dice la Escritura. Eso ya estaba escrito, eso ya estaba determinado. El reino de los cielos ya lo había declarado, decretado, firmado y sellado, y nadie lo podía revocar. Nadie podía eximir al Señor. Muchas veces lo que estás pasando, nadie te puede librar sino solo el Señor. Muchas veces lo que estás viviendo, nadie te puede ayudar. Nadie te puede resolver lo que estás viviendo. Yo sé lo que te estoy diciendo. No te dejes ayudar por alguien, porque te vas a enterrar más. No te dejes ayudar a alguien porque quizás va a demorar más tu proceso, tu carácter. Cristo le rogó a su Padre, pero dijo: sea tu voluntad y no la mía. Y una vez se levantó ahí, no hay Pilato que cambie. Una vez se levantó ahí, no hay petición de amigo, ni ruego de mujer que iba a cambiar. Ya él iba directo a la cruz. Ya había una orden celestial. Ruégale al Padre, pídele a Dios, llórale a Dios en su presencia, porque Él es el único que sabe por qué estás viviendo esa situación. Hay un reino. Entendamos que hay alguien que nos gobierna y que no va a permitir que nada ni nadie nos mueva como quiera. ¿Alguien está recibiendo? Jesús de Nazaret, a pesar que pagaba un impuesto, Jesús de Nazaret, a pesar de que de alguna manera no contradecía ni la ley terrenal, sino que se sometía a ella, cuando su padre habló, se acabó todo. Cuando su padre determinó: es tiempo ahora de hacer la voluntad del Padre. Intentaron matarlo muchas veces. El reino del cielo dijo: no es el tiempo. Intentaron lanzarlo, intentaron apedrearlo. No es el tiempo ni que ni una piedra lo toque. No es el tiempo de que nadie lo empuje. No es el tiempo de que nadie le jale ni el cabello. No es el tiempo de eso. Pero cuando él vio y le dijeron: la hora es, la hora ha llegado, ni el mismo Pedro pudo convencerlo. Nadie va a detener lo que Dios va a hacer en ti, lo que Dios ya determinó. Por eso a veces como cristianos queremos hasta morirnos nosotros mismos. Tengo un problema tan grande que me quiero hasta morir. Comenzamos a declarar que queremos como morirnos. Queremos dejarlo todo así.
queremos abandonar la fe. Queremos salir y responder y quizás defendernos. A veces no sabemos qué hacer. Llega una impotencia. Hermano, Dios está en el asunto también. Dios está en el asunto también. Es que a veces se ha creído que Dios simplemente tiene control sobre los momentos de felicidad. Entonces no fuera Dios. Ay, Dios está aquí porque me está yendo bien. Dios está aquí porque estoy vendiendo. El día que no estás vendiendo, Dios también está ahí. Y está permitiendo que no sean los dólares. Está permitiendo que no le des la gloria al éxito de tu negocio. Está permitiendo que no le des la gloria a tus capacidades. Eso es lo que está permitiendo el Señor. Alguien está recibiendo. Lo que tenemos que entender es que hay alguien que ya nos manda y nos gobierna. Y que nadie puede hacer nada por nosotros cuando ese reino determina algo. El reino determinó algo. El reino determinó algo. Y lo determinó. Y nadie lo va a estorbar. Lo que tienes que entender que tus lágrimas Dios las conoce. Tus tiempos de encierro donde no sabes qué hacer también los conoce. Que Dios está trabajando y moldeando tu carácter. Que Dios quiere levantarte como una persona que algún día también vea a otro y le diga: Dios me sacó de eso. Yo sé lo que es vivir eso. Yo sé lo que es padecer eso. El caminar nuestro en la tierra, los pasos nuestros en la tierra, no lo determina ninguna circunstancia, lo determina el cielo. Por eso el Señor se paró delante de Pilato y no temblaba. Él rogó, lloró y quizás tembló delante del Padre. Dice que con ruego, ¿cierto? A su Padre. Y si su Padre dijo: ya hijo, ¿qué Pilato va a contradecir lo que el Señor ya dijo? ¿Qué Pilato va a contradecir la orden de Dios? ¿Qué hombre y qué mujer, qué situación va a cambiar lo que ya Dios estableció para ti? Lo que ya Dios decidió. Y aunque parecía muy fuerte, dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta la muerte y muerte de cruz. Que haya convicción entonces en nosotros. Que haya convicción de reino en nosotros y de su fidelidad, de lo fiel que es este reino para con nosotros. De lo fiel que es este reino para con nosotros. Pilato no pudo hacer nada, ni nadie va a hacer nada cuando ya Dios determinó algo. Que haya esa convicción de que ya no hacemos lo que nosotros queremos, que tenemos que hacer lo que el reino diga. Por eso está pegado, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Gobiérnanos como tú dices. Gobiérnanos como tú ordenas. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. A eso estamos llamados. Porque si nosotros buscamos el reino y su justicia, vamos a poder tener un carácter que domine todas las cosas. Vamos a poder tener un carácter que soporte todas las cosas. Vamos a poder tener un carácter que tenga control de todas las cosas. Por eso el Señor Jesucristo caminaba tan seguro. Cuando al Señor Jesucristo le preguntaban para edificación, Él tenía respuesta para edificación. Cuando Él le preguntaban para contradecir, Él tenía respuesta. Siempre había sabiduría en el Señor. ¿Por qué? Porque Él mantenía conectado al reino.
¿De quiénes son los impuestos? ¿Hay que pagarlos o no pagarlos? Esta vez se va a caer. Porque si no lo paga tiene un problema. Y si insista que lo paga va a tener otro. Páseme una moneda, dijo el Señor. ¿De quién es la insignia? De César. Dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él acuñó esa moneda. Él comercializa con esa moneda. Devuélvale su moneda al César y denle a Dios lo que es de Dios. Dios colocará una respuesta. Dios dará la sabiduría para el momento apropiado. Dios nos edificará. Caminamos bajo su cobertura. Dice que muro de fuego alrededor nuestro. ¿Muro de qué? De fuego. Los muros protegían, pero llegó un momento que los muros cayeron. Inventaron los cañones de guerra. Dice que en los tiempos de esta ciudad, Constantinopla, en esos tiempos, un imperio, el imperio otomano, tumbó los muros. El imperio otomano, Mermes II, tenía un cañón que llamaban el oso y él atacó los muros. Pero lo más impactante del testimonio es que salió una luz de Constantinopla. Y aunque los historiadores hablen que esa luz fue otra cosa, lo que salió fue el respaldo de Dios. Por eso esos muros no caían. Y la ciudad que nadie tumbaba, porque esa era más cerrada que Jericó, y fue de estos tiempos, en el Imperio Otomano. Usted puede leer las historias. Y ahí yo aprendí lo que significa. Ahora no hay cañón, ni oso, ni misil, porque ahora tú y yo tenemos es un muro de fuego que no lo vemos. Ellos confían en los muros. Dice Jericó tenía muros anchos, estaba bien cerrada. Había casas en los muros. Ahí vivía Rahab, de lo ancho que era un muro. Imagínense eso. Pero ese muro cayó también. Por la palabra cayó. El de Constantinopla cayó también. Hasta ahora todos los muros han caído, porque el muro es sinónimo de protección. Y Dios dice que ahora nos pone que muros de fuego. Tenemos unos muros que no los vemos, que nos guardan. Entonces cuando nosotros nos movemos hay muro de fuego, que cuando nosotros estamos en un lugar, el ángel de Jehová acampa alrededor para defendernos. Si supiésemos las riquezas que nosotros realmente tenemos, ¿cuánto vale pagar una escolta en el mundo? ¿Cuánto vale pagar 2? ¿Cuánto vale pagar 3, 4, 5, 20? Que cualquiera en cualquier momento se puede torcer. Pero el ángel de Jehová es fiel. Y el ángel de Jehová nadie lo puede derrotar. Para una escolta hay otro. Para un hombre hay otro. Pero al ángel de Jehová, ¿quién lo derrota? Y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? Porque Dios va a permitir. Y por Él permitir eso, de ahí vamos a salir con bendición. A mí me impactó cuando David huía de Absalón. Dice que salió el hijo de Gera, Simeí, si estoy bien, y le tiraba piedra. Hombre sanguinario, perverso. Era uno de los benjamitas, ¿no? Y le tiraba piedra. Y el general sacó su espada. Quiere que le corte la cabeza a ese animal, por no decir la palabra entera. Quiere que le corte la cabeza. Déjalo. Déjalo que me maldiga. Déjalo porque Dios lo está permitiendo. Déjalo porque aún mi hijo se levantó. Pero por todo esto Dios va a traer una bendición grande sobre mí. Si Dios está permitiendo que la boca de este hombre se abra,
si Dios está permitiendo que me lance piedra, si Dios no le ha secado la mano porque me está levantando la mano a mí como rey, si Dios está permitiendo que yo, que soy ungido, me estén tocando, déjalo, porque por causa de eso vendrá una bendición más grande. Dios mío, déjalo. ¿Tú crees que somos más que el ángel de Jehová? Déjalo. Déjalo, que ese hombre se le puede secar la mano si Dios quiere. Déjalo, que ese hombre puede quedar muertito ahí. Déjalo que lo haga. Déjalo que lo haga, porque va a venir algo más grande. Cuando David regresa, es el primero que se postra. Señor, que uno estaba ahí con... Me había tomado unos vinos, alguna cosa. Siempre dicen cosas raras. Mucha azúcar. El sol estaba de lado, ese día me golpeó. Y volvió David. Pero si David se hubiese quedado quizás ahí entretenido con ese hombre que tiraba 2 piedrecitas, allá Absalón lo había matado. A veces no hay tiempo de defendernos de esas piedras. Deja que las piedras te caigan. Avanza. Avanza, que después viene la abundancia. A Dios sea la gloria. Por eso cuando Salomón se va a montar al reino, David le dice: ojo con ese hombre. Me tiró piedras cuando yo iba a Salomón. Dios te va a dar la sabiduría. Dios te va a dar la sabiduría para que tu reino sea firmado. Y hay un título hermoso que dice: Salomón afirma su reino. Y si usted lee bien, ahí caen todos los enemigos de David. Todos los enemigos de David. Y Salomón era un hombre tranquilo, pero tenía una sabiduría. Los mochó a todos. Tremendo, ¿eh? Entonces hay cosas que Dios va a permitir que se levanten. Hay cosas que Dios va a permitir. Y Dios los permite. No es que Él nos quiera meter, sino que acordémonos que nosotros nos metemos. Acordémonos que vienen de nuestros propios errores, pero por esa misericordia que hablaba pastor, por esa misericordia nosotros somos guardados. Por esa fidelidad del reino es que no nos descabezan. Porque a veces metemos la cabeza donde está el machete y nosotros mismos, donde está el hacha. Pero hay una fidelidad por confiar en el reino. Hay un reino que es fiel. Una convicción del reino y su fidelidad. Ten convicción del reino y la fidelidad. Porque aun cuando cometes un error, el reino está para rescatarte. Aun cuando cometes un error, el reino está para rescatarte. ¿Alguien está recibiendo? Sí. Porque acordémonos que cuando el pueblo pecaba, caía. Pero Dios levantaba un juez para que lo rescatara. Cuando el pueblo se esclavizaba, Dios levantaba un libertador. Y eran errores del pueblo. Pero tenemos un Dios, un rey fiel. Hubiera desmayado si no lo hubiera visto tu bondad en la tierra de los vivientes. Es por la fidelidad de Él. Es por la fidelidad de Dios que nosotros no hemos sido consumidos. Es por la fidelidad de Dios. Amén. Así que no te olvides de esta palabra, de este día de ayuno. Una convicción de reino y tu fidelidad. Así póngale el ayuno de hoy. Una convicción de reino y tu fidelidad. Segundo ayuno del año, donde la convicción del reino de Dios y su fidelidad va a aumentar más en nuestro carácter, en nuestra vida. Que esa convicción se fortalezca más en nuestra mente y corazón. Que venga profundamente lo que Dios quiere transmitirnos en este día y se mete en nosotros. David huía sabiendo que Dios lo podía ayudar. Acuérdense un día, no acuérdense que cuando David huía también,
Dice la escritura que le dan la información a David que Aitofel se había unido a la conspiración con Absalón. Y este Aitofel era un profeta muy fino, que era muy preciso. Sus consejos eran muy finos, muy precisos. David lo conocía, que había una precisión cuando este hombre aconsejaba. Pero David sabía que la conspiración de Absalón se había fortalecido producto de que Aitofel se había unido a él. Pero David, ¿qué hizo? Oró y le dijo a Dios: Dios, estorba el consejo de Aitofel. Y cuando termina David de hacer la oración, aparece Usai Arquita, el encargado de ¿qué? De estorbar el consejo de Aitofel. Aparece Usai Arquita inmediatamente después de la oración. Aparece la solución del problema. Aparece el hombre que iba a debilitar el consejo efectivo de Aitofel. Y Usai Arquita quería irse con él y le dijo: no, me eres más útil quedándote allá. Me eres más útil quedándote allá. Porque algo va a hacer Dios, en otras palabras. David no tenía idea que Dios iba a utilizar a Usai Arquita para estorbar el consejo de Aitofel. Y era tan fino Aitofel que cuando se le estorbó su consejo, salió corriendo a su casa, la arregló y se ahorcó, porque sabía: viene mi fin. Wow, a mí me impactó. A mí me impactó lo fino que era ese hombre. Pero me sigue impactando algo más. Y es que no importa lo fino que sea, si no tiene temor no hay nada. No importa lo fino que sea, si te desvías del camino no hay nada. No importa lo fino que sea. Ese hombre era fino, era profeta fino. Pero se le cruzaron los cables, porque se fue en contra del ungido, el hombre que Dios puso. Y podría ser un profeta muy fino. Usted puede estar al lado del hombre más fino de esta tierra, pero si ese hombre no tiene temor, no hay nada. Usted puede ser el profeta más usado, pero si no tiene temor, no es nada. Y es un mensaje para la iglesia de este tiempo. Puede ser el profeta más fino, el pastor más fino, puede ser el evangelista más fino, el hombre más fino utilizado por Dios, pero si se aparta del que lo utiliza, no es nada. ¿Cómo este hombre tan fino se le tuerce a David? ¿Cómo este hombre tan fino se le tuerce al hombre que Dios montó? ¿Cómo este hombre tan fino se le tuerce al ungido de Dios? ¿Qué pretendía? ¿Salir en victoria? Wow, es que a veces nos equivocamos. No coma cuento, coma palabra. Y quizás Usai Arquita era en menor rango, pero estaba alineado con Dios. Y estorbó el consejo. Y este hombre dijo: wow, hasta ahora yo no he fallado. Absalón va para abajo y ahí voy yo. Antes que alguien me mate, me mato yo. Eso es una cosa terrible. Cuando yo leí eso, pero más me impactó cuando Dios me muestra lo otro. Es que el temor de Dios es sobre toda cosa. Sí. Que no hice muchos milagros, que no hice tema. Váyase para el cielo. Tema. Porque de nada le sirve a un hombre si trasladase monte, dice la escritura, y no tiene amor. De nada le vale si se quema vivo por alguien. Si no tiene amor, no es nada. Temor de Dios. Así que convicción de reino. Amén. Convicción de reino. Convicción de que más tarde king. Sí, convicción de que hay un arroz frito esperándole, revueltico así con camarones. Convicción que mientras que usted está aquí, alguien está dándole la sazón por usted. Convicción que usted no va a morir ayunando, usted va a vivir más. Convicción que le convenía este ayuno. Convicción. Sonría que Cristo le ama. O si no, bostece, haga algo, pero pele esos dientes.
suspire. A Dios sea la gloria. ¿Cuántos están contentos? Santo, nos sorprendió Pastor Lemuel con ese testimonio. Es la importancia de ayunar. O sea, en verdad, pastor, cuando usted lo estaba contando, decía, la casaría está llena. Porque son cosas para chuparse los dedos. Son testimonios muy hermosos. En verdad, la manera como Dios une los propósitos. En verdad, la manera como Dios une su pueblo. En verdad, fue un negocio. Sí, Dios lo fue ablandando al varón. Después de que me quitó la mitad, el Señor dijo, se la devuelve. Una mitad legal, ¿no? Oiga, esa era una cama, crió a nuestras hijas. Ahí, a Dios sea la gloria. Me dolió cuando la botamos. La ocupé. No, pero yo la guardé, después me la entregaron. Yo no sabía ni qué hacer. Yo la guardé por allá en una casa, después la tuve que recoger otra vez. A Dios sea la gloria. Creo que compramos ya el camarote, llegó el camarote y solo había un espacio. Y verdad, o sea, son cosas hermosas que suceden y cada uno de los que están aquí tienen un testimonio. Y mientras que usted hablaba, Pastor Lemuel, en verdad Dios me ministraba. Esto es del que quiere. Esto es del que quiere. Dios nos ha hecho inclusive ahora propietarios. Esto es del que quiere. Aquí el que se movió se la perdió. Usted sigue aquí. ¿Me va a entender? Aquí puede venir, ¿verdad? Otro mañana, decía Pastor Lemuel, y ubicar un sitio y seguir. Pero ponga la mirada en Jesús. Cuando Pastor Lemuel estaba hablando, en verdad, gente muy hermosa hay aquí. Gente que se esfuerza, que es valiente, que es guerrera. Gente que se ha metido, que se ha involucrado. Que no ha necesitado decir, tengo 10 años, 20 años aquí. No, llegó y se metió. Y no, hasta ahora no veo a alguien que haya sido discriminado. Tú aquí no cabes, tú no. No coma cuentos. Esos son cuentos de pasillo, de mentirosos. De gente que es detractora, que es contraria. Usted está convencido del reino. Usted está convencido del reino. Amén. Uno de los hombres más usados en estos tiempos cuenta un testimonio que el mismo pastor lo echó y después tuvo que aceptarlo. Porque se metió y dijo, esto no es suyo, o es de Dios o es suyo. Es de Dios, y todo porque usted me saca. Y se metió. Dice que intentó descarrilarse afuera y que no pudo. Hermano, es verdad que el que es genuino es genuino. No te esté comiendo tanto cuento que se fue fulano, que yo me voy. Que se vaya el que se quiera ir. Si el Espíritu Santo se queda, usted se queda. A Dios sea la gloria. Porque si no tenemos prueba, entonces ¿cómo vamos a crecer? Si algo contrario no nos viene, ¿cómo vamos a crecer? Entonces que hay esa convicción de reino en nosotros. Y usted tiene su historia y usted la va a contar. Va a contar su historia, cómo llegó, cómo se quedó, cómo ha crecido, cómo ha avanzado, cómo ha aumentado, cómo ha recibido. En verdad, humildemente, algo tuvo que haber recibido. Humildemente, algo todos y cada uno hemos tenido que recibir. Todos hemos recibido. Es más, vamos a tomar fotos, ¿verdad? De esas casas. Yo otro día pasé por donde usted vivía, hermana Luz, y tomé unas fotos ahí. Y tomé tengo la foto de allá donde dice San François du Clos. 170, ¿y qué? ¿Cuál era? Ahí era 75, aleluya. 175, San François du Clos. Y tomé la foto de la calle. La foto creo que de la casa de la mamá de la hermana Rosita. La foto de las Rue Savart, apartamento 1. Y es verdad, pastor, la foto del hotel en un momento determinado. Y toda esa historia está aquí. Y usted y yo hacemos parte de ella. Y el que llegue mañana hace parte de ella. Y seguimos orando para que se queden. Oremos para que se queden. Es más, ahora que terminemos, no nos vamos a ir si no llamamos a alguien que no hemos visto. Vamos a llamarlo. Esa va a ser la tarea. Gracias a ese testimonio me acordé. No nos vamos a olvidar. No se vaya a ir hasta que no llamemos a alguien. Porque hay gente que tenemos que seguir llamando.
Vamos a ayudar a aquellos que necesitan esa etapa que lo sigan llamando. Usted ya no lo llaman más. Usted ha crecido. ¿Por qué? Porque usted ya no lo llaman. Usted ya ha crecido. ¿Por qué? Porque usted ya viene el domingo solo, viene el miércoles, viene el viernes. Usted ya ha crecido. La gente que tiene carácter, pase lo que pase, siempre está dando un buen ejemplo, siempre está dando un testimonio. Yo pasé por eso. A usted lo pisaron, a mí me pisaron 40 veces y le di ñapa al otro para que me volviera a pisar. A Dios sea la gloria. Hermano, en la relación que de alguna manera no ha habido un inconveniente y no ha habido un sinsabor. En algún momento hemos sentido un sinsabor, pero ese sinsabor no se puede quedar ahí. Tenemos que superarlo. Amén, porque tenemos una convicción de reino, de reino. Nada nos puede hacer cambiar el concepto que ya Dios metió en nuestro corazón. Hay un propósito por el cual nuestro Señor vino. Hay un propósito por el cual el Señor también nos envió a nosotros. Padre, te damos gracias por esta mañana, con su tarde, por este día y este regalo precioso. Oramos por aquellos que no están, para que un día estén. Oramos para que la casa se llene en los tiempos de ayuno, de oración, de vigilia. Oramos para que la casa responda a los llamados, a las convocatorias. Que establezcamos ese principio de reino. No es cualquiera que nos convoca, es el Rey de Reyes que nos llama. El Rey de Reyes está en medio de nosotros y nos hace la convocación. ¿Es que habrá algo más importante que estar aquí? ¿Es que habrá algo más importante? ¿Es que habrá algo más importante que hacer parte de este lugar? ¿Habrá algo más importante que hacer parte de estos tiempos? Aquí estás tú, Señor, y creo en tu invitación, porque tú respondes al llamado de 2 o 3 que se reúnen en tu nombre para estar en medio de ellos. Gracias, esa convicción de reino que nos enseñaste de los 12 años. 12 años en los cuales tú podías haberte quedado jugando con los otros niños. 12 años en los cuales tú podías haberte quedado distraído entre medio de la multitud, jugando a tantos juegos que nosotros teníamos cuando teníamos 12 niños. 12 años en el cual tú le enseñaste a los adultos: en los negocios de mi padre me es necesario estar. 12 años en el cual tú tenías esa convicción de reino, que no te distrajiste con juegos de la época, sino que creciste convencido, preparándote cada vez más para el propósito de morir en la cruz, resucitar entre los muertos. Gracias, Señor. Gracias, y que nos ayudes en estos tiempos de tanta distracción, de tanta ligereza para distraerse. Nos ayudes a abstenernos. Gracias porque estos tiempos nos ayudan literalmente a abstenernos de tiempos de ocios, de tiempos de distracción, de tiempos muertos, de tiempos que no edifican, de tiempos no gratos, no sanos, no agradables, no buenos delante de ti. Gracias por proporcionarnos estos tiempos en el cual, como decía tu siervo, recibimos, en el cual somos alimentados, en el cual algo se nos queda. La palabra no vuelve vacía. La palabra se ha materializado y nos tiene aquí orando, nos tiene ayunando, nos tiene compartiendo tu palabra, tu nombre, nos tiene oyendo lo que sale de tu boca, nos tiene congregados aquí, nos tiene fortaleciéndonos en la fe, en la esperanza, con una convicción de reino creciente, una convicción de un reino fiel que crece, que crece, que crece, que aumenta. Gracias, Señor. Segundo mes del año, segundo ayuno. Parece que fue ayer, y también lo diremos, si tú quieres, en diciembre. No sé a qué hora, pero ya vamos por el segundo. Faltan 10, pero ahora lo estamos viviendo. Es un presente.
Y oramos para que el tercero sea más concurrido. Oramos para que participemos más y más. Ni siquiera oramos para que sea más glorioso, porque sabemos que viene más glorioso. Porque hay una promesa escrita que la gloria que viene será mayor que esta que estamos viviendo ahora. Pero queremos vivir la gloria de hoy. Y por eso oramos para que nadie se pierda, sino que tenga vida eterna. Y que todos aprovechemos estos tiempos. Y que todos gustemos de esta bendición, porque es una bendición estar aquí. Es una bendición haber aprendido a estar aquí. Es una bendición que nuestro cuerpo físico se someta, que nuestra carne se someta, que nuestro estómago se someta. Es una bendición que nuestro cuerpo físico se abstenga de placeres momentáneos, pasajeros. Es una bendición que nuestros ojos se limpien, nuestras manos, nuestros pensamientos se limpien y se consagren cada vez más a ti. Es una bendición que todo sea alabado por la palabra. Es una bendición el estar en tu voluntad, buscar tu reino, tu justicia. Es una bendición hacer parte de los que se disponen a orar, de los que se disponen a ayunar, de los que se disponen a buscar tu presencia, de los que hacen caso obediente a lo que tú dices. Es una bendición, Padre, correr a buscar tu reino, tu justicia. Es una bendición, Padre Celestial, para nosotros. Es un privilegio, es una ganancia. Es algo, Padre Celestial, que nos llena cada vez más. Señor, que cada mes sea fortalecido, que cada mes sea estructurado, que cada mes sea bajo la promoción, la gracia y el favor tuyo. Que mes a mes podamos buscar estos tiempos que nos ayudan a sostenernos. Así como el cuerpo necesita el alimento físico, nuestro ser necesita, nuestro espíritu, nuestra alma necesita el alimento espiritual. Aún la carne favorecida con los tiempos de ayuno y oración. Aún esta carne es favorecida con los tiempos de ayuno y oración. Inclusive si alguien quiere cuidar su cuerpo, curarlo, sanarlo, descontaminarlo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret está la clave. En el nombre de Jesucristo de Nazaret está la clave de toda restauración, de toda sanidad, de toda libertad. Gracias, Dios. Gracias. Gracias. Gracias por este fortalecimiento mes a mes. Gracias por esta ayuda, porque es una ayuda que nos das cada mes para fortalecernos, para que nos sustentemos en el temor de tu nombre, para que no volvamos atrás, sino que avancemos, para que no nos desviemos, sino que sigamos en el camino verdadero, para que tu pueblo, Padre Celestial, se enriquezca, para que tu pueblo, Padre Celestial, se edifique, para que tu pueblo se sane, se establezca, se consagre. Gracias, Dios. Gracias por los presentes, los que no pudieron venir. Muchas gracias por sus vidas. Les esperamos.